El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Vamos a sentarnos brevemente. ¿Por qué existe el trabajo? ¿Por qué es necesario trabajar? Bueno, en primer lugar, es consecuencia del pecado. En el plan original de Dios, pues no existía el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se le daba todo al hombre, tenía todo. Y si ustedes leen el Génesis, se da ese planteamiento cuando después del pecado se le va diciendo al hombre y a la mujer las consecuencias. Para obtener el pan lo harás con el sudor de tu frente y cosecharás y no siempre tendrás buena cosecha, sembrarás y no siempre tendrás una buena cosecha. Son estos aspectos que no entendemos, porque cuando lo teníamos o lo tenían todo, tenían precisamente todo para centrarse en Dios, para concentrarse en estar con Dios. Viene el pecado original y descompone todo. Entonces el hombre tiene que empezar a trabajar, y a veces lo vemos, y que es muy importante, para la manutención, para existir. Si no comemos, pues nos morimos, y para poder comer, pues antiguamente pues no había empleados o empleadores, pues era sobrevivir buscando algo. ¿De qué manera? Unos empezaron a cultivar, otros a cazar, otros a pescar. De alguna manera tenían que buscarse el sustento. Pero ¿cuál era la finalidad de esto? Primero, recuerden que el pecado original fue por soberbia, hacer a un lado el plan de Dios, es decir, yo puedo vivir sin Dios, o yo soy como Dios, o yo no necesito a Dios. Obviamente este planteamiento pues hace que todo lo que teníamos o que deberíamos de haber tenido se pierde por el pecado original. Y uno de estos aspectos es el trabajo. El trabajo tiene una dignidad, tiene una finalidad, tiene una misión. Sí, el sustento, el que, como decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma.
Si podemos apagar el celular, por favor. Bueno, entonces, vamos a esperar tantito, porque sí es un poquito incómodo. Bueno, entonces, como decía la viejita, paciencia, la ciencia de la paz. Hasta se me olvidó lo que les estaba diciendo, haber sido puro chisme, porque ya no me acuerdo. ¿Qué les estaba diciendo? Pues entonces ya no trabajemos, ya no comamos, ya vámonos. El que no trabaje, que no coma. Esto obviamente no solamente es para manutención, no solamente es para sobrevivir, es para que a través del trabajo encontremos una dignidad como personas y encontremos el camino a Dios. Encontremos esa señal para poder seguir sirviendo a Dios y ayudar a otros a encontrar a Dios. Pero esto solamente se logra si hacemos conciencia de qué es el trabajo. Es una forma de construir lo que el pecado destruyó. ¿Y qué es lo que destruyó? Entre otras cosas, la relación con Dios, la relación con nosotros mismos y la relación con los demás y la relación con la creación. Entonces, el trabajo pretende, en parte, de acuerdo al plan de Dios, que nosotros contribuyamos a la reconstrucción de ese orden, de esa armonía, de ese estar bien. Desgraciadamente, el hombre ha buscado el control del trabajo, el control, porque el que controla el trabajo de los demás tiene poder. Vean a los patrones, vean a los que explotaban, los que tenían sus esclavos y todo esto, pues tenían poder. Pero realmente este trabajo es no para enriquecer a una persona, es para dignificar al ser humano y para reconstruir el plan original de Dios, de esa relación sana, estable, con Dios, con nosotros, con mis hermanos y con la misma creación. ¿Qué es lo que sucede? Como no hemos encontrado esta relación con Dios, hay personas que a través del trabajo se pueden perder. Y veamos a los trabajadores que sufren de esta enfermedad llamada trabajitis crónica. O sea, son obsesivos en el trabajo y trabajan y trabajan y trabajan. Muchos de ellos, dice el refrán, trabajan como negros para vivir como blancos y terminan todo prietos. Y nunca llegan a vivir plenamente. ¿Cuántos por estar trabajando y dedicarse tanto al trabajo, pues van cayendo en la pérdida de la relación con la pareja, la pérdida en el cuidado y la atención a los hijos? Muchas relaciones se pierden por el trabajo, ¿sí? Se pierde esta armonía que Dios quiere. Y es precisamente, aquí hay una trampa muy interesante de Satanás. Entre más quieres, entre más tienes, más quieres. Y es que, y empezamos a querer más, y para poder querer más, para poder tener más, tengo que trabajar más, tengo que tener más dinero. Y si nos ponemos a ver quién controla todo el dinero, unas cuantas personas son las que, según teorías de conspiración, controlan toda la economía del mundo. Pero es interesante descubrir cómo nos van metiendo a la idea, y esto yo me acuerdo, no fue en mi infancia, pero ya empezaba ese eslogan, la familia pequeña vive mejor. ¿Por qué? Porque la familia pequeña le puedes dar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues lo que puedes comprar. ¿Qué es lo mejor? Lo que el mundo te ofrece que tienes que darle. Y te pone parámetros y te pone realidades en las cuales si no las cumples, pues entonces no estás bien. Y mucha gente se planifica, se mentaliza pocos hijos, porque tenemos que darles una escuela particular o tenemos que darles esto, tenemos que darles aquello, y como la vida es cara, pues nos volvemos esclavos del trabajo para poder, entre comillas, darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Aprender a dignificar el trabajo.
Trabajo sí tiene que tener una remuneración, tiene que tener, pues si no, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pero si este trabajo no me ayuda o no me lleva a la dignidad que Dios tiene para mí, pues entonces ese trabajo ya no es saludable. Y recuerden, esa dignidad se va a medir, si ustedes así lo quieren entender, qué tanto en este trabajo puedo tener una relación con Dios, qué tanto en este trabajo estoy encontrando una dignidad y una relación más sana conmigo, qué tanto de este trabajo mi relación con mi prójimo y especialmente con los más cercanos, mi familia, y qué tanto en este trabajo me vuelvo yo en una relación sana con la creación, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Y ahí es donde es fácil a través del trabajo perdernos. Vean el sistema que tenemos. Te ponen a estudiar casi una tercera parte de tu vida, dependiendo los años que vayas a vivir, para que después estés trabajando casi, pues, 2/3 partes de tu vida, y lo poco que te queda, lo que gastaste ahora para tener un seguro, por todo lo que te desgastaste trabajando, terminaste con úlcera, terminaste con artritis, terminaste con problemas del corazón, intestinales, y ahora a tratar de sobrevivir. Es una dinámica triste, desgraciadamente. Y solamente aquellos que han entendido la riqueza verdadera del trabajo, en donde no se requiere o no se necesita ser esclavo de, sino simplemente encontrar esa armonía. He estado platicando con un compañero de la secundaria que aprecio mucho y está precisamente angustiado, está todo preocupado, y precisamente, y platicando con otras personas, cómo desgraciadamente vivimos con la angustia, me van a correr la pensión. Lo veo con mi hermana, la pobre. En estos días le dicen si la corren o no la corren, y es una mujer, pues ya está en los, yo voy a cumplir, ¿qué? 54, 58 años, pues ya está más para allá que para acá la pobre. ¿Dónde le van a dar de trabajo? ¿Dónde va a mantener? Entonces, tristemente, es una dinámica que nos absorbe toda la vida. Toda nuestra vida está centrada en eso. Y en esa realidad vamos perdiendo, pues, nuestra dignidad. No estoy diciendo que el trabajo sea malo. Es querido por Dios y es necesario para la reconstrucción del plan de Dios. Por eso San Pablo también hace conciencia de aquellos que no, o sea, estaba hablando yo de todos aquellos que sufren de trabajitis aguda, pero hay también quienes no hacen nada, quien no trabaja, y que a veces los hijos se vuelven, con todo respeto, unos inútiles. ¿Por qué? Porque no entienden o no les enseñan o les dan todo y piensan que los hijos que lo merecen todo o lo esperan todo. Y ahí es donde qué tanto daño estamos haciendo a través del trabajo. El trabajo tiene que dignificarnos, sí, tiene que proveernos lo necesario para poder vivir y vivir bien, con una dignidad. Pero cuando me quita lo más importante, entonces ya el trabajo está ocasionando serios problemas. Pero miren lo que nos dice San Pablo. Les mando en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según de las enseñanzas que de mí recibieron. Ya saben cómo deben de vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo el derecho a pedirles el sustento. ¿Por qué? Porque Pablo se dedicaba, antes de dedicarse a la evangelización, él era tejedor de tiendas. Entonces,
el que se dedicaba a la evangelización tenía derecho o tiene derecho a vivir de ese trabajo. Y Pablo dice, yo no quise serles gravoso, yo tenía derecho a esto, pero yo quise trabajar con mis manos para no serles gravoso. O sea, la dignidad del trabajo. Dice, y no porque no tuviera derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo a imitar. O sea, yo puedo tener esto, pero no quiero ser gravoso para el otro. Aquí el problema es que muchos de nosotros, o muchas de las personas que tienen poder, son gravosos para los demás. ¿Por qué? Porque tienen empleados que les pagan una bicoca o les pagan muy mal, pero trabajan para la empresa o para el dueño y se hace rico. Entonces, a veces van a decir, bueno, padre, pues yo soy empleado, yo no tengo nada de esto, pero eso no quiere decir que no busquemos esa dignidad, no quiere decir que no busquemos y trabajemos para darnos esa dignidad en todo lo que realicemos de trabajo. Dice, así cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces, ¿es necesario el trabajo? Sí. Ahora, ¿a dónde me tiene que llevar un trabajo? Me tiene que llevar a la dignidad y a la salvación de mi alma, a tal grado de estar dispuesto a poner primero la salvación de mi alma que mi trabajo o mi bienestar. Si yo aprendo a trabajar, si yo aprendo a vivir en esta vida, pensando que el trabajo me tiene que llevar a una dignidad y esta dignidad me tiene que llevar a mi salvación, podré aprender a trabajar y sabré poner límites. Y obviamente los límites también a veces serán en las cosas que yo me compro, será en mi bienestar, de acuerdo como el mundo me lo plantea, hay que tener, cuando realmente es poco lo que necesitamos. San Francisco de Asís, cuentan una anécdota de él, que pues él era hijo de don Bernardione, un hombre rico en Italia, un hombre muy rico. Y cuando le entregó todas sus ropas a todo lo que tenía y se fue desnudo, ya estando de fraile con uno de sus frailes, bajó al pueblo y se quedaba a veces viendo en las vitrinas de las tiendas. Y entonces el fraile le preguntó algo así a San Francisco, que si extrañaba o por qué veía tanto. Dice, es que me gusta ver lo que no necesito para vivir. Y decía, es poco lo que necesito y lo que necesito, lo necesito tan poco. Y ahí es donde entra esa riqueza, donde entra la verdadera dignidad. Piensen, ¿qué pasaría si no tuviéramos todas las comodidades que tenemos ahora? ¿Qué pasaría? Pues tendríamos que sobrevivir y aprender a hacerlo pues sin tanto lujo, sin tanta realidad. Pero desgraciadamente, pues se habla mucho de los jóvenes ahora, no todos, pero se habla de algunos que no saben hacer nada si no es con la computadora, si no es a través de la tablet o del celular. No saben hacerlo. Todo es a través de... Es un instrumento de trabajo muy bueno, pero quítales eso y ya no saben, tristemente. Entonces van a ser personas que desgraciadamente toda su vida van a ser dependientes, van a necesitar siempre lo nuevo, lo más actual. Y si ustedes han manejado celulares o computadoras, ¿cómo constantemente van presentándote modelos mejores? ¿O hay que actualizar tu celular? La otra vez platicando con uno de los padres, estábamos en el comedor y uno de los padres decía que su celular ya está un poquito viejito y que pues las aplicaciones ya no las puede actualizar. Y una persona le dice, padre, es que ese ya no funciona, tiene que comprarse uno nuevo, porque ese ya no le va a funcionar. O sea, desechable. Después de ciertos tiempos se vuelven desechables, tienes que conseguir. Y caemos en esa dinámica. Fíjense lo que podemos perder. En el Evangelio se nos presenta algo muy hermoso. En el Evangelio se nos presenta a dónde tiene que llevar nuestra dignidad. Pero como somos tan egoístas y estamos tan acostumbrados a llenarnos, a satisfacernos, que perdemos
la dignidad del otro y nuestra dignidad. Cuando sí la tenemos, vemos a un hombre que ya había cumplido su misión, San Juan Bautista. ¿Quién fue San Juan Bautista? Primo de Jesús. Acuérdense, cuando María quedó embarazada, se le avisó que su prima Isabel ya estaba en el 3er mes de embarazo, o en el 6º mes, no recuerdo. Y entonces María fue a visitar a su prima. Y cuando María saluda a Isabel, Isabel y el niño quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces María ya llevaba a Jesús y llegan y son bendecidos Isabel y Juan. Juan nace en ese contexto de hijo de un sacerdote judío que era estéril, o su esposa era estéril, casos que no podían tener hijos, y Dios les concedió esto. Cuando se le aparece el ángel a Zacarías para decirle que va a ser padre, pues como que no creyó, le dice, bueno, por no haber creído te vas a quedar calladito. Cuando nace y le preguntan cómo se va a llamar, y él pone en una tablita, Juan es su nombre, y empezó a hablar, empezó a decir las cosas. Y hay una oración hermosísima que se hace en las laudes. Présteme su liturgia de las horas con el Benedictus, o la hojita del Benedictus, por favor. Es una oración que a mí me encanta. Fíjense, este hombre, Zacarías, sacerdote, tiene conciencia de lo que va a ser su hijo. Y hace esta oración muy hermosa que les quiero compartir. Dice Zacarías: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos. ¿Le qué? Con santidad y justicia. Entonces, a través del trabajo yo tengo que encontrar la santidad y la justicia, ¿sí?, en su presencia todos nuestros días. Pero vean la oración que hace Zacarías sobre su hijo. Ese es el verdadero trabajo. Esa es la verdadera dignidad que debemos encontrar en todo lo que hagamos, porque un trabajo no solamente es el que se remunera, no solamente es en el que te dan dinero, es toda actividad donde tú realizas algo, y en esa actividad tiene que tener esa trascendencia, una preparación. Al ayudar a alguien, al servir a alguien, es preparar el camino para que a través de ti llegue alguien más grande que tú. Y dice: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar su camino, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados. Esto es lo que cada uno de nosotros, cuando realizamos un trabajo, ya sea remunerado o no, tiene que tener esa dignidad. Preparar el camino en el corazón de esa persona a la cual le estoy sirviendo con mi trabajo, la venida de algo más grande. Restablecer el orden de Dios en esa alma, en esa persona. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo en sí es el fin, el dinero, lo que obtengo, o la fama, la posición? Pues pierdo la dignidad. Me dejo arrastrar por esta cultura de la muerte y no estoy entendiendo el papel fundamental de esta trascendencia. Por eso, cuando Zacarías le dice a su hijo estas palabras: irás a preparar el camino del Señor. Nosotros, a través de nuestra actividad diaria, en nuestro trabajo,
Porque les digo, hay trabajos que no son remunerados y a veces son más pesados. Pregúntele a una ama de casa que trabaja todo el día en la casa. ¿Cuándo les dan vacaciones? ¿Cuándo les pagan? ¿Les dan seguro social? A veces les agradecen, ¿no? Imagínate, hay un comercial muy simpático, bueno, no es comercial, es muy interesante, donde están entrevistando para un trabajo. Le dice, bueno, pues este trabajo va a ser muy difícil, porque pues va a ser las 24 horas al día. ¿Qué? No, pues bueno, ¿y qué días voy a descansar? Ninguno. ¿Cómo? ¿Los 7 días a la semana? Sí. Bueno, ¿y cada cuándo voy a tener vacaciones? Nunca. ¿Cómo? Ya, espérate, pues ¿cómo? ¿Y cuál es el área de trabajo? Bueno, vas a tener que hacer de economía, vas a tener que saber de medicina, vas a tener que saber de chef, vas a tener que saber de relaciones humanas, vas a tener que trabajar en la industria de la ropa, bueno, todos los elementos así. Dices, oye, ¿quién puede llenar eso? Bueno, ¿y cuánto van a pagar? Nada. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Quién va a trabajar así? Nadie, no existe una persona que haga eso. Y le dice, ¿cómo no? La mamá. Ya les empieza a chillar, ay, sí es cierto, mi mami. Y terminan, mami, muchas gracias, te quiero mucho. Está muy tierno, pero realmente es eso. Por eso, no todo trabajo es remunerado, pero sí todo trabajo tiene que tener la dignidad para que nosotros lo vivamos y para que a quien estamos sirviendo encuentren su dignidad, encuentren una forma digna de vivir. Pero estamos en un sistema de opresión, estamos en un sistema en donde pocos tienen todo y muchos apenas si sobreviven. Y están con el Jesús en la boca y hay que pagar y cada mes hay que juntar y la renta y los colegios y las colegiaturas y las inscripciones, y luego que esos chamacos mugrosos crecen, ya no les quedan los calzones, ya los pantalones ya no, parece que si les encogieran, no, pues es que crecieron los canijos y luego no comen, tragan, como ustedes comprenderán. Entonces, vean todo este proceso de la dignidad. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces con Juan el Bautista? Juan el Bautista se va a vivir al desierto y ahí se alimenta de miel silvestre y saltamontes, chapulines. También está Jesús, que nace, crece y pues vive ahí en su tierra. Y entonces empieza Juan el Bautista a preparar y sale hablando y habla, como lo vemos en tiempos de Adviento, esas lecturas de preparar el camino del Señor, y empieza a hablar de Jesús y luego lo bautiza, y incluso hay un momento en donde él desaparece y sus discípulos van y siguen a Jesús y él se queda sin nada. Pues pudiéramos decir, ya cumplí, ya hizo su trabajo, ahora me voy a jubilar, me voy a retirar y voy a vivir de las regalías que Dios me tiene que dar por mi trabajo. No. ¿Qué es lo que hace Juan? Algo hermoso. Juan sigue trabajando y por eso va con Herodes. Herodes era un desgraciado, se había quedado con la esposa de su hermano, Herodías, esposa de Filipo, se quedó con ella, se la quitó al hermano. Entonces, aquí vean la dignidad de hacer las cosas por Dios. Lo que le preocupaba a Juan era la salvación de Herodes. Por eso le decía, no te está permitido tener por esposa a la mujer de tu hermano. No te está permitido. El problema, obviamente, que Herodes es una persona tibia. Es una persona tibia que se deja arrastrar. Reconoce en Juan ciertos dones, reconoce en Juan ciertos carismas, reconoce en Juan que es un hombre santo, pero no es capaz ni de matarlo ni de soltarlo. Y viene aquí lo que es precisamente cuando él se pierde la armonía.
Herodías, que no le gustaba que le dijeran sus verdades, influencia en su hija Salomé para pedir la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que entonces nos deja hoy la palabra de Dios? Toda actividad humana, óiganlo bien, sea pagada o no sea pagada, o sea, tenga sueldo o no tenga sueldo, requiere que nos lleve a vivir con dignidad. A vivir con dignidad. Si ustedes tienen empleados, no se les olvide eso. Vivir con dignidad. Y esta dignidad, lo hermoso es cuando aprendo a tener esa relación con Dios, conmigo mismo, con mis semejantes y con la creación. Cuando ese trabajo no me lleva a eso, algo no va a funcionar. Y esto no me va a llevar a buscar la salvación a través de mi trabajo, a través de mi servicio que hago a los demás. Veámoslo con las mamás. ¿De qué sirve todo lo que haces si no es para la salvación de tus hijos? ¿Cuántos años les dedicaste a tu hijo y lo alimentaste para que llegara esa mujer y se lo llevara? O sea, tu nuera, ¿sí? ¿O es cuánto tiempo con tu hija para que llegara ese garrapata de tu yerno y se la llevara? No, no se trata de que no se casen, se trata de que les enseñemos la dignidad que tenemos como hijos de Dios. El proyecto de Dios es maravilloso. Tiene un plan para ti y es reconstruir nuestra relación, la dignidad, la manera de relacionarme con la creación, con los demás, conmigo mismo y con Dios. No nos perdamos. De ahí, desgraciadamente, viene la enfermedad. Muchas de las personas, ¿qué es lo que va a suceder? Muchas de las personas trabajan toda su vida y descuidan su cuerpo. Y después, todo lo que ganaron o todo lo que pudieron haber, lo invierten en medicinas y en doctores porque se desgastaron tanto que terminaron enfermos o terminan como ustedes, bien fregados. Bueno, sin ofender, ¿no? Sí, hay que desgastarse, pero si me voy a desgastar, que tenga frutos eternos. ¿De qué me sirve nada más darles de tragar? ¿De qué me sirve nada más darles una casa o darles ropa? Que es bueno, pero si me voy a desgastar, que sea para restablecer el plan de Dios. El plan original, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, pues ahora lo que tengo que hacer a través de esta enfermedad es trabajar para Dios. Pero padre, es que ahora, pues ¿cómo voy a trabajar si ya me jubilaron, si no puedo moverme, si estoy en silla de ruedas? Recuerda que todo trabajo ofrecido a Dios es de dignidad, porque vas a utilizarlo para que otros encuentren la dignidad de vivir como hijos de Dios. En ese ofrecimiento hay muchas personas que viven esclavas de lo material, de lo temporal. Hoy el Señor nos quiere liberar. Sí, hay que trabajar, hay que echarle ganas, pero nunca pierdas esa armonía, ese cosmos, esa relación hermosa con Dios. Que esas sean nuestras prioridades. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojitos y vamos a presentarle a Dios todos esos años de trabajo, todos esos años en donde aspiramos a tener más. Algunos a lo mejor lo lograron, otros no. Algunos encontraron un refugio en el trabajo por una vida frustrada, emocional, de dolor, de sufrimiento. Algunos encontraron en el trabajo el refugio por ser incapaces de relacionarse, y otros una fuente de poder. Otros tal vez en el trabajo una fuente de frustración porque están haciendo algo que no les gusta, pero tienen que hacerlo porque si no, no comen. Hoy el Señor nos quiere liberar, quiere sanar esta relación no sana con la creación.
y con todo lo que el mundo nos ha arrastrado. Vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir pues llevando la comida al hogar, pero desde esta dignidad. Y enseñarle a nuestros seres queridos para que no se vuelvan ellos también esclavos del dinero, ni esclavos del trabajo. Son un medio, no son un fin. Y para que también, a través de ahora lo que estamos viviendo, nuestros dolores físicos, nuestros dolores emocionales, sirvan ofrecidos a Dios para reconstruir la obra de amor de Dios. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde en esta tarde te damos gracias, te damos gracias, porque me has dado un cuerpo, porque me has dado un cuerpo, me has dado manos, me has dado mano, pies pies y una inteligencia y una inteligencia para ponerla al servicio. para ponerla al servicio. Ahora entiendo la dignidad Ahora entiendo la dignidad del trabajo. del trabajo. No solamente es el trabajar por trabajar, No es solamente el trabajar por trabajar, sino en la dignidad sino en la dignidad de vivir como hijo tuyo, vivir como hijo, de aprender a amarme a mí, aprender a amarme, respetarme respetar y aprender a amar y aprender a amar a tus hijos, a tus hijos, mis hermanos, mis hermanos, y aprender a respetar y cuidar aprender a respetar y cuidar toda la creación. toda la creación. Señor Jesús, Señor Jesús, yo pido perdón yo pido perdón por todo el daño por todo el daño que yo me hice que yo me hice al trabajar tanto, al trabajar tanto, pero nunca buscando pero nunca buscando la dignidad que tú me habías dado. la dignidad que tú me habías Me dado. dejé atrapar Me dejé atrapar por lo que el mundo me ofrece, por lo que el mundo me ofrece, por lo que el mundo me dice, lo que el mundo me dice, tener para poder ser feliz. tener para poder ser feliz. Me dejé atrapar Me dejé atrapar por lo que el mundo me decía por lo que el mundo me decía, que era la felicidad. que era la felicidad. Y lo peor de todo, Y lo peor de todo, que también lo apliqué también lo apliqué a mis hijos, a mis hijos, a la cantidad de hijos a la cantidad de hijos que decidí tener que decidí tener, por creer que darles lo mejor porque creer que dar lo mejor es lo que el mundo me dice es lo que el mundo me que dice tengo que darles. que tengo que dar. Y como me lo da tan caro, Y como me lo da tan caro, no puedo tener tantos hijos. no puedo tener tantos hijos. Pido perdón, Pido perdón, porque a lo largo de mis estudios, porque a lo largo de mis de estudios, mis trabajos, de mis trabajos, de mis apostolados, de mis apostolados, de las actividades diarias que realizo, de las actividades diarias que realizo, no han sido enfocadas no han sido enfocadas para preparar tu camino, para preparar tu camino, no han sido enfocadas no han sido enfocadas para recuperar la dignidad para recuperar la dignidad de las personas. de las personas. Pido perdón Pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que yo exploté, que yo exploté, que no pagué honradamente, que no pagué honradamente, que no di el servicio que no di el servicio como debería de darlo. como debería de dar. Pido perdón Pido perdón por las veces por las veces que haya retenido que haya retenido el salario de los trabajadores. el salario de los trabajadores. Y yo perdono Y yo a perdono todas las a personas todas las personas que me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado, que me han lastimado, especialmente aquellos especialmente aquellos que me educaron, que me educaron, me aleccionaron me aleccionaron a una vida de esclavitud, a una vida de esclavitud, en el trabajo, en el trabajo, en el desear tener. en el desear tener. Yo les perdono Yo les perdono porque no me enseñaron porque no me enseñaron la dignidad la dignidad y el plan de Dios y el plan de para Dios, que a través de mi trabajo para que a través de mi trabajo las personas conocieran las personas conocieran a Dios nuestro Señor. a Dios nuestro Por Señor, mi servicio, por mi servicio, por mi trabajo, por mi trabajo, por mi amabilidad, por mi amabilidad, paciencia, paciencia, tolerancia, tolerancia, amor, amor,
y perdón. y perdón. Les pido perdón. Les pido perdón. Y yo perdono a todas las personas Y yo perdono a todas las personas que me han escandalizado, que me han escandalizado, que me han dañado, que me han dañado, que no me llevaron que no me a llevan encontrar esta dignidad. a encontrar esa dignidad. Les perdono y les pido perdón. Les perdono y les pido perdón. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te entrego este cuerpo y ahora te entrego este cuerpo, cansado, cansado, enfermo, enfermo, porque no supe cuidarlo, que no supe cuidar, porque me aboqué tanto a trabajar porque me aboqué tanto a y trabajar descuidé la relación y descuidé la relación contigo, contigo, conmigo, conmigo, con los demás con los demás y con la creación. y con la creación. Señor Jesús, Señor Jesús, cansé este cuerpo, cansé este cuerpo, no le permití dormir lo suficiente, no le permití dormir lo suficiente, no supe ejercitarlo, no supe ejercitarlo, no supe alimentarme no supe alimentarlo, ni descansar, ni descansar, porque le di tanta prioridad porque le di tanto al trabajo, al trabajo, al placer, al placer, a lo que quiero y me gusta. a lo que quiero y me gusta. Señor Jesús, Señor Jesús, por los méritos por los méritos de tu amor de tu amor en la cruz, en la cruz, te pido la sanación te pido la y sanación la liberación y la liberación de toda enfermedad de toda enfermedad que esté afectando que esté afectando a nivel molecular, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel celular, de tejidos, de tejidos, órganos, órganos, aparatos y sistemas. aparatos y sistemas. Señor Jesús, Señor Jesús, y te ofrezco y te ofrezco todo lo que esté viviendo todo lo que esté viviendo como una ofrenda de mi trabajo como una ofrenda para ti, por la salvación de mi alma, para la salvación de mi alma, el alma de mis seres queridos el alma de mis seres queridos y de todas las almas y de todas las almas que han de entrar en contacto que han de entrar en contacto algún día conmigo. algún día conmigo. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo a Satanás a Satanás y a todas sus trampas, y a todas sus trampas, todas sus mentiras, todas sus mentiras, toda obsesión toda obsesión por el trabajo, por el trabajo, toda obsesión toda obsesión por el poder, por el poder, por el dinero. por el dinero. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo todo trabajo realizado todo trabajo realizado en contra de mi trabajo, en contra de mi trabajo, de mi familia, de mi familia, de mi casa y mis de mi pertenencias. casa y mis pertenencias. Señor Jesús, Señor Jesús, muchas veces he trabajado muchas veces he trabajado y no me ha rendido el dinero. y no me ha rendido el dinero. Si alguien me ha dañado Si alguien me ha dañado espiritualmente, espiritualmente, yo le perdono yo le y perdono reprendo y reprendo toda brujería, toda brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, todo aquello todo aquello que no sea de acuerdo que no sea de a acuerdo la dignidad a la dignidad a la cual Dios me ha llamado, a la cual Dios me ha llamado, yo lo reprendo, yo lo reprendo, lo ato y lo amordazo lo ato y lo amordazo y me declaro libre y sano y me declaro libre y sano para la gloria de Dios Padre, para la de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Pongan sus manitas en su corazón y cierren sus ojitos. Señor, mira este pueblo. Nos hemos encerrado tanto en lo material, en el poseer, en el placer, en los títulos, en los trabajos, y nada de eso es malo. El problema es cuando se vuelve mi prioridad. Y esto no me lleva a crecer como hijo tuyo en mi relación con los demás. Padre del cielo, sana, libera las mentes, los corazones, el cuerpo y el alma de mis hermanos aquí presentes y mis hermanos a través de los medios, para que queden bendecidos y sanados, y toda perturbación sea destruida, todo ataque de Satanás, todo aquello que no sea de Dios, lo reprendemos, lo atamos y lo amordazamos, y lo mandamos a los pies de Jesús,
para que nunca más vuelva a perturbarnos. Y yo los bendigo y los sano y los libero por la intercesión poderosa de María Santísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues siempre todo lo que hagamos tiene que tener una dirección. Si tú empiezas a trabajar sin tener esta dirección, mucho cuidado, te estás perdiendo. Estás perdiendo tu dignidad y estás perdiendo el plan de Dios para ti. Bueno, pues vamos a continuar presentando el pan y el vino. Pongan sus manitas para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. los que vayan a hacer su ofrenda, pasen.